¿Cómo se construyó el Museo Regional de Puebla? Se construyó en 1962 para conmemorar los 100 años, o sea, el centenario de la batalla del 5 de mayo. La zona de los fuertes antes del proyecto de 62, porque fue el que modificó inicialmente toda esta área, era el fuerte de Loreto, en donde nos encontramos. Había un camino que llevaba al fuerte de Guadalupe, un camino de tierra roja, flanqueado por lámparas Art Deco a todo lo largo del camino, que remataba con un faro que giraba y pasaba por el lugar determinado cada 3-4 minutos, ¿no? Que es rarísimo ver un faro en tierra adentro, ¿no? Generalmente los faros son para donde hay costa. Un cambio drástico en el 62 no fue tanto, en el 62 fue crear el Auditorio de la Reforma, crear el espacio del Museo de Antropología actual para un museo de artesanías, y había hornos que no funcionaron jamás porque quien diseñó el museo no se percató que los hornos para cerámica deben guardar calor para que se puedan cocer las piezas de cerámica. El gobierno del estado proporcionó el edificio que fue diseñado para Museo de Artesanías y Escuela de Artesanías, y se logró arrancar el proyecto del museo. Mi nombre es Delia del Consuelo Domínguez Cuanalo y soy directora del Museo Regional de Puebla. El trabajo de un director de museos aparte de las cuestiones administrativas, que es la parte de la burocracia, tenemos una función muy importante que es la de difundir, promover, custodiar y promover el patrimonio cultural tanto tangible e intangible de una región, en este caso particular, Puebla-Tlaxcala, que es la mayoría de las piezas que se albergan en este museo regional en 4 salas distintas, que son una sala de introductoria, una sala histórica, una sala arqueológica, una sala etnográfica. Nosotros normalmente tenemos de 2 a 3 exposiciones al año que tiene que curarse por los investigadores, después pasarse a museografía, después pasarse a los técnicos, luego ponerse la exposición y los custodios pasan a ser los responsables de la misma. Entonces es toda una serie de áreas que trabajan de manera activa para poder cumplir con los alcances. Mi nombre es Frida López Muciño. Mi trabajo en el área de museografía consta de realizar mantenimientos a lo que es en los museos, que obvio pertenecen al INAH dentro del estado de Puebla. También consta de realizar exposiciones, todo lo que es la parte gráfica, apoyar a lo que son a los investigadores, porque también ellos tienen sus proyectos donde tienen exposiciones, y pues vamos a diferentes municipios para colocar lo que son las exposiciones. Soy investigador y mis temas fundamentales han sido la etnografía, las lenguas, el comercio, la historia, desde luego, de Puebla. Mi nombre es José Francisco Ortiz Pedraza, soy antropólogo y actualmente delegado del INAH Puebla. Por lo tanto, el museo es una de las áreas que dependen también de esta delegación. Arqueólogo Eduardo Merlo, coordinador de arqueología y desde antes curador general de este museo. El montaje del museo fue muy agradable. Vinieron museógrafos oficiales de México, pero nosotros trabajamos con ellos y prácticamente pues fueron amables de permitirnos modificar su guión y decir esto no me gusta acá, me lo ponemos acá, esto es mucho más lógico. Siempre hubo un espíritu de camaradería, que es muy difícil, es muy difícil, siempre hay pleitos, siempre hay que yo quiero imponer mi voluntad. No, fue bastante agradable el montar el museo.
el sacar las piezas del recinto, fue una aventura. Me gusta, me encanta, es cuando se realiza el montaje de las exposiciones, porque son muchas cosas, es mucho trabajo el que hay detrás de, ¿no?, al producto final. La necesidad de los museos regionales es mostrarnos esa diversidad geográfica, cultural y étnica que tenemos en todo el país, para que, por un lado, los visitantes conozcan la historia del lugar que visitan, y la gente de los lugares, por eso se le da tanta prioridad a las visitas escolares, conozcan su propia historia y se sientan orgullosos de lo que son. Es reconocerse en sí mismos, aprender a conocer su identidad y la multiplicidad de las identidades que conforman a este país. Cuando se inauguró el museo fue interesante porque se descubrió también al mismo tiempo, bueno, en esa época, lo que eso era Cacastla, en Tlaxcala. Tienes que tener claro que esto antes era un centro regional que veía el estado de Tlaxcala, el estado de Puebla y parte del estado de Veracruz, era un centro regional. Hoy es un centro INAH solamente del estado de Puebla. Sí. Entonces, en esa época, trajeron unas reproducciones del caballero tigre y del caballero pájaro que están en Tecacastla, y que yo recuerde, vino a inaugurar esa exposición, o el museo posiblemente ese día, el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Entonces demostraron lo que pasaba en Cacastla, y no sé si a partir de ese evento hayan tenido recursos para poder explorar más sobre la zona arqueológica de Cacastla, que fue muy importante, o es muy importante. No está en Puebla, pero está aquí cerquita, en Tlaxcala. Y más adelante se pudo explorar más y se han encontrado toda una serie de elementos muy importantes en esa zona, ¿no? Entonces eso seguramente dio la pauta para dar presupuesto para la investigación de una zona arqueológica como Cacastla. Y además el museo empezó a tener exposiciones temporales, eventos, no sé, 1 o 2 al año importantes, de diversas exposiciones, ¿sí? Sí. Y aparte sus colecciones, ¿no? Uno de los elementos más importantes que se exhiben en el museo son, la cueva de Tezcal, que es el sitio donde se domestica el maíz, que eso permite que se haga sedentaria la gente que andaba vagando pues, por esos territorios. Al domesticar el maíz pueden sembrar, y al sembrar pues, permanecen en ese sitio, ¿no? Esto está en Tehuacán, y esto fue descubierto por un arqueólogo, todavía vive y está en el INAH todavía, que es Ángel García Cook, ¿sí? Haciendo una investigación importante, ¿sí? Y además estaban, porque ahora ya no las veo, las mazorquitas, pequeñas mazorcas, que eran muy pequeñas, ¿sí? De cómo era el maíz silvestre y cómo llegó a domesticarse y a hacer un maíz un poquito más amplio, ¿no? Y a dar más granos para la alimentación. Hay una pieza muy importante, la danza de los voladores, erróneamente llamada los voladores de Papantla. No, los voladores probablemente hayan surgido entre los totonacos, pero es una danza que se observa en muchos grupos indígenas. De la mal llamada Huasteca, o sea, la Conferencia de los Estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, están los huastecos, los otomíes, otros grupos más. En Guatemala, grupos mayenses tienen una danza de volador de nada más 2 voladores. En Puebla hay una variante con 4 voladores y otra con 6 voladores. Entonces, esta danza tenía un profundo significado filosófico, científico, religioso. Es la llegada de la energía del sol y de la lluvia hacia la tierra. Es el contacto entre lo celeste y lo terrestre. En tiempos prehispánicos, el danzante saltaba de la pieza y daba exactamente 13 vueltas y tocaba tierra. Ahora,
ya muchos de estos elementos se han perdido. Entonces consta de un mástil suficientemente alto y resistente, un tecomate que embona en el mástil y un huelil, es un armazón en las que van sentados y amarrados los danzantes. Entonces esta pieza yo la encargué en Atla, estuve observando el proceso de elaboración, luego estuve buscando cómo traérmela. Es una pieza grande y finalmente el traslado y el montaje en el museo. Y todos juntos, cuando se decidió hacer este museo, llegamos aquí a sacar la basura, a limpiar, a lavar todo, sin importar de que yo soy profesionista y tú eres manual. Todos barrimos, lavamos, limpiamos los vidrios porque estaba rodeado de vidrios por todos lados y dejamos el edificio impecable para que vinieran los especialistas de México a montar el museo. Fue de veras algo muy agradable. Lástima que cuando ellos llegaron quitaron los vidrios que nos había costado tanto trabajo lavar y decidieron hacer en otra forma. Pero se aprovechó el recinto, que es el actual, para instalar, yo creo que uno de los museos más modernos de su tiempo y más prácticos. El edificio de artesanías no estaba adaptado para las piezas pesadas y entonces tuvimos que hacer una serie de maniobras muy complicadas para subir las piedras más grandes. Todos los que trabajamos aquí participamos, pues empujando, amarrando, deteniendo, dirigiendo los aparatos con que se metían las piezas, en fin, otros mirando que las luces estuvieran adecuadas, que alumbraran correctamente las piezas. Cuando llegó el día de la inauguración, estábamos muertos, pusimos cara de muy serios para la solemnidad y cada quien después se fue a su casa a tirarse a dormir, porque de veras fue muy pesado el trabajo que habíamos desarrollado aquí. Pero yo insisto mucho, contentos, siempre contentos. Teníamos un gran entusiasmo de ver este museo, porque hasta entonces en Puebla los museos eran un montón de cosas colocadas como se puede en cada pieza y no había la temática, no había el cuidado, el estudio museográfico que este museo tuvo en su momento. Yo creo que de las piezas más importantes es el xipe tote, que es una pieza mexica que representa al dios de la fertilidad, pero es así como se habla de la fertilidad, también es un dios muy dual porque también representa esta fortaleza y agresión de los mexicas. Es un personaje que tiene una piel puesta encima, una piel de un desollado, entonces es una piel fuerte y bueno, esta pieza ha viajado por todo el mundo, es una de las piezas más cotizadas, ¿no? La pieza que me gusta por lo que impone es el San Cristóbal, que está a la entrada del museo, por la historia que tiene, porque efectivamente te impone y por los materiales. Bueno, yo creo que es una zona que nos identifica por la batalla del 5 de mayo, porque se concentran edificios recreativos importantes, porque las familias le han dado unos carácter de identidad a la zona, donde es una zona familiar, insisto, donde se concentra el auditorio de la Reforma, el Planetario, el Museo Nuevo de la Evolución, los fuertes de Loreto y Guadalupe, que son unos íconos históricos por la batalla del 5 de mayo, y este museo que queda en medio de los fuertes, pero que sin duda alberga la mayoría de las piezas de valor extraordinario que representan la cultura de nuestro estado. El museo era una larga aspiración porque habían colecciones dispersas de una gran riqueza cultural de la región. Recordemos que Cholula era la meca religiosa del mundo prehispánico, era el lugar más importante, no solo desde el punto de vista religioso,
sino político, a donde llegaban a consagrarse los señores. Y el Museo Regional les permite conocer la historia. Casi todos los grupos escolares, tanto de la ciudad de Puebla como de otros municipios, vienen con frecuencia a esta zona de museos y el Museo Regional se convierte en un referente. Y en la actualidad, con las políticas que se están siguiendo de atraer nuevos públicos, aparte de los tradicionales, nuestro público tradicional en el museo eran los grupos escolares de todos los niveles. Vienen mucho las escuelas militares también con sus alumnos acá, que les interesa mucho, y actualmente se está buscando otros sectores de la sociedad, grupos tradicionales que conservan parte de las tradiciones poblanas. El Museo Regional de Antropología de Puebla es uno de los pioneros en la modernización de los museos de México, y me siento muy contento de que haya participado en ello. Ahora tratamos de que los museos sean dinámicos, que sean interactivos, que puedas tocar, que puedas tener sensaciones y que tratemos de hacer museos funcionales en términos espaciales. Museos dinámicos y museos que inviten a la reflexión y a la participación. Entonces lo que queremos es que haya impactos realmente en cada una de las visitas.